A continuación, les presento una explicación breve acerca de lo que es el derecho, cuáles son los elementos que componen su definición, sus distintas acepciones para llegar a determinar cuál es su importancia. Una noción de derecho no es ajena a la generalidad de las personas, aun de aquellas que no están en contacto directo con el mundo de lo jurídico, tienen una idea aproximada acerca de lo que puede ser el derecho. Es por ello que todos nos damos cuenta de que estamos viviendo dentro del mundo de lo jurídico, pero a pesar de ese diario contacto es difícil llegar a una idea clara, definitiva, de lo que puede ser comprendido por derecho. Es por ello necesario ir precisando gradualmente en busca de tal noción, por lo cual a continuación les presento una breve explicación acerca de los diversos elementos que nos ayudarán a comprender qué es el derecho, cuáles son sus distintas acepciones, para determinar cuál es su importancia. Kant fue el primero en distinguir entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura, es decir, en lo que participa el hombre y aquello que por fuerza de la propia naturaleza existe. De allí pues es necesario precisar que el derecho constituye una creación del hombre. Eso es lo que se conoce como el mundo de lo necesario, del deber ser. El derecho, como objeto perteneciente al mundo de la cultura y a diferencia del mundo de la naturaleza, expresan relaciones que no tienen fatalmente que producirse, sino que deben producirse. Así pues, eso es lo que se conoce como el mundo de lo creado. Esto expresa relaciones que necesariamente vienen de una obra humana dotada de significación, por cuanto existe un aforismo en latín que expresa que donde hay hombre hay sociedad, y donde hay sociedad hay derecho. Esto en el sentido de que el mismo hombre crea el derecho para que lo regule en el comportamiento y asimismo permita una buena convivencia, evitando que surjan nuevos conflictos y a su vez permitiendo que los que existan se solventen. Ahora bien, el término derecho expresa en su concepto un contenido muy variado que le permite tener muchas aplicaciones, admitir divisiones y ser contemplado en distintas perspectivas. De allí pues que todos tenemos una noción intuitiva de lo que es derecho. Todos comprendemos que por derecho es aquello que no es torcido, que es algo recto, pues el derecho en su sentido primario insinúa la idea de rectitud. Entonces diríamos que una conducta es conforme a derecho cuando se adapta a determinadas reglas de conducta que son impuestas por un mandato. La palabra derecho proviene del latín directum, que significa dirigir con rectitud y mandato, cuyo cumplimiento hace recta la conducta humana. El término derecho tiene un extenso contenido. En efecto, nosotros la empleamos en diversos sentidos que entendemos perfectamente. Así decimos que el propietario de una finca tiene derecho a explotarla, que el conjunto de leyes de Venezuela forman el derecho patrio, que no hay derecho a que existan leyes discriminatorias por motivos raciales o ideológicos, y que hay estudiantes que estudian derecho, entendida esta como una carrera universitaria. Muchos han sido los estudiosos del derecho que han tratado de dar una definición de lo que debe entenderse como tal. De allí pues que Immanuel Kant dice: el derecho es el conjunto de condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, según la ley universal de libertad. Por su parte, Luis María Olazo en su texto de Introducción al Derecho expresa: es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente, consideradas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Ahora bien, pasemos a puntualizar paso por paso cuáles son los elementos de esta definición dada por Olazo. En primer lugar dice, es la recta ordenación de las relaciones sociales. Esto quiere decir que es la idea fundamental del derecho, poner orden, poner derechas o rectas las relaciones humanas que brotan del hecho social. B. Mediante un sistema racional de normas. Las normas jurídicas deben formar una estructura, una organización perfecta, elaborada por la razón, no pudiendo estar en contradicciones unas con otras, cada una ocupando el lugar que le corresponde dentro del sistema y dentro de una jerarquía de normas de distinto rango y valor. C. Normas de conducta, entendida la regla de que toda norma jurídica impone un deber, diferenciándolo de los convencionalismos sociales o normas de trato social y normas morales o religiosas que más adelante vamos a analizar. D. Declaradas obligatorias por la autoridad. El poder público competente que tiene por misión velar el orden y promover el desarrollo de la comunidad es el encargado de promulgar las normas necesarias para conseguir tales fines. E. Por considerar las soluciones justas. Es innegable que en todo Estado existan
unos ordenamientos jurídicos y asimismo los defienda como tales ante sus súbditos, porque de no hacerlo así, comenzaría una tiranía. F. A los problemas. Esto va dirigido a la acción. Los principios innovadores del derecho van a uniformar y dar sentido a las reglamentaciones de la vida común. G. Surgidos de la realidad histórica, es decir, las diversas realidades de cada tiempo y de cada sociedad, sean estas económicas, políticas, sociales, religiosas, morales, etc. Por otra parte, existen distintas acepciones del término derecho, entendiendo el término acepciones como los múltiples significados y usos que puede tener una determinada palabra. Pasemos a expresar las distintas acepciones del derecho. Primero, como norma jurídica. El derecho puede entenderse como norma o conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Segundo, como facultad. Cuando vinculamos el derecho a la persona que lo tiene o ejecuta, estamos empleándolo en un sentido subjetivo, como facultad de obrar frente a los demás. 3. Como ciencia. Se puede entender como un conjunto sistemático, ordenado, sobre un conjunto determinado con un método propio. Ejemplo, la carrera de Derecho en las universidades. Cuarto, como ideal de justicia. Se utiliza como expresión de principios superiores de justicia. Ejemplo, cuando decimos no hay justicia de que exista tanta desigualdad en el país. En este caso nos referimos a la necesidad de luchar por acortar las diferencias. Finalmente, luego de haber visto esta breve explicación, podemos llegar a afirmar que el derecho puede ser entendido como norma de la vida social, puesto que el hombre existencialmente se encuentra que no vive solo, sino relacionado con el cosmos, con los otros hombres, y su actividad está sometida a reglas técnicas respecto de los demás hombres y de Dios, es decir, son las normas que rigen su vida. A manera de reflexión, dejo para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la importancia de la existencia del derecho?